Hola, nos volvemos a encontrar nuevamente. Sin darnos cuenta, ya estamos en el último tema de nuestra serie impresionante. Hoy vamos a hablar sobre un atributo que es sobre la eternidad de Dios. Y sabes que este atributo tiene mucha trascendencia también en nuestra vida. Así que quiero que pongas la atención que has venido teniendo toda esta serie hasta aquí. No tiene principio ni fin. Y a mí me gusta siempre como dar una pequeña definición para centrarnos en el tema precisamente de lo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Y quiere decir que Dios es para siempre, que nunca ha tenido un principio y nunca tendrá fin. Quiere decir también que Dios existe permanentemente. Y a diferencia de los seres humanos, que normalmente nos basamos en función a sucesos en nuestra vida, Dios existe permanentemente en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿verdad? Y quiero decirte que los judíos tenían un tema de entender esta eternidad de Dios frente a Jesús, porque Él les decía que había existido antes de Abraham. Y entonces Él decía, ¿qué? Imposible. O sea, ¿cómo es que tienes 33 años, ¿no? O 30 años? ¿Cómo pudiste existir antes del patriarca Abraham? No se daban cuenta que les estaba diciendo con esto que Él es Dios. No se daban cuenta. Fíjate, en Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y más adelante vamos a ver al apóstol Pablo escribiéndoles a unos hermanos de la iglesia de Colosenses, hablando sobre la deidad de Cristo, nuevamente. Y les decía que Cristo había estado desde antes de la creación del mundo y que había sido parte, ejecutor de esa creación. En Colosenses 1:16-17 dice, en Él, en Cristo, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Qué grande y qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Poder saber que Él es el mismo Dios que está con nosotros, que estuvo antes y que seguirá con nosotros porque es eterno, porque no tiene ni principio ni fin. Ahora, Dios no permite que el tiempo le afecte, obviamente. ¿Sabes por qué? Porque Él creó el tiempo. Vamos a ir a Génesis 1:14. Dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Ese fue el momento preciso en el que Dios creó el tiempo. Y nos vamos a dar cuenta que en verdad Dios no tiene ninguna limitación, ni en tiempo ni en espacio. Acompáñame a leer Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. ¿Cómo afecta en nuestras vidas el conocimiento de este Dios eterno que no tiene principio ni fin? ¿Cómo afecta nuestra vida? Voy a tocar 2 puntos. 1, nos lleva a evaluar cómo estamos invirtiendo nuestra vida. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestra vida? Si yo te preguntara, ¿por qué vives? ¿Para qué vives? ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Verdad? ¿Qué me dirías? Piénsalo por un segundo. Tener conciencia de un Dios eterno, ¿sabes qué hace? Hace contrastar nuestra temporalidad, nuestra vida que es realmente pasajera. Entonces eso nos tiene que llevar a tomar conciencia. ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Si esta vida es tan corta, la vida que voy a vivir aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Y eso nos debe llevar también a pensar que deberíamos considerar vivir e invertir nuestra vida en algo que sea trascendente, y eso tiene que ver con la eternidad, ¿verdad? Entonces, algo que Dios hace cuando llega a la vida de una persona es cambiar la cosmovisión,
cambiar la perspectiva que tenemos acerca del mundo. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que muchas veces las cosas que consideramos como importantes, valiosas en nuestra vida, cuando empezamos a entender cuál es el pensamiento de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que vamos a dejar de lado esas cosas para realmente fijarnos y atesorar lo que tiene significado y valor y es trascendente desde la perspectiva, desde el pensamiento de Dios. Cuando restauramos nuestra relación con Dios, nos damos cuenta que realmente esta es una vida totalmente pasajera y vale la pena vivir por lo que tiene valor eterno. Vamos a leer Colosenses 3, 1 al 2. Fíjate, el apóstol Pablo lo que les decía a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estaba diciéndoles a los colosenses en ese momento: dejen de estar enfocados aquí en lo terrenal y empiecen a mirar y a enfocarse en las cosas que realmente valen la pena, en las cosas que realmente son trascendentes, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Hay otro pasaje en la Biblia que nos puede aclarar un poco más, nos puede graficar un poco más lo que estaba tratando de decir el apóstol Pablo. Y se encuentra en los Evangelios en Mateo 6, del 19 al 20. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Toma nota de esto último. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. El Señor espera que vivamos en la tierra, pero con nuestra mirada puesta en la eternidad. ¿Dónde está tu tesoro? Tal vez está en tu casa, en tu auto, en tus bienes materiales. ¿Dónde está tu tesoro? Tal vez anhelas mejorar tu estatus de vida, tal vez deseas tener más dinero. Todo esto, déjame decirte, se lo pueden robar y puede terminar de un momento a otro. Por eso es que Dios hace una comparación muy precisa, ¿no? Diciendo: donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, ¿dónde está? ¿Está en estas cosas pasajeras o está en algo mayor que puede ser más trascendente y considerando la vida que viene por delante después de la muerte, que es la vida eterna? Así que yo te animo a que tú puedas invertir tu tiempo y tu vida en buscar los tesoros eternos. ¿Cómo qué? Como servir a Dios, como servir a los demás, ¿verdad? Como poder compartir del amor de Dios con otras personas que no lo conocen. ¿Dónde está tu tesoro? Recuerda que donde esté tu tesoro estará también tu corazón. Pero vamos a ir a un segundo punto. Estar conscientes de la eternidad de Dios nos lleva a decidir dónde vamos a vivir justamente por la eternidad. Nos lleva a decidir dónde vivir por la eternidad. La palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado tiempo para todas las cosas que querramos hacer, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Pero también dice que ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos. Vamos a leerlo. Eclesiastés 3:11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Lo que dice ese texto es que Dios ha puesto parte de Él mismo, de esa eternidad, en el corazón de los seres humanos, finitos e imperfectos. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere es darnos esa perspectiva correcta de que esta vida va a terminar un día, pero que luego viene la eternidad. Y nosotros tenemos esa posibilidad de decidir dónde finalmente queremos pasar esa eternidad. O lo hacemos en la presencia de Dios o lo hacemos separadas de la presencia de Dios. Siempre vamos a tener que elegir,
pero de que hay vida eterna y que vamos a tener que vivirla en algún lugar, eso es un hecho. Es un hecho. Ahora, esto es esperanzador si es que tenemos realmente en mente y la expectativa de vivir al lado de Dios. Pero es preocupante si realmente consideramos la otra posibilidad de vivir por la eternidad fuera de la presencia de Dios. Déjame decirte que en el corazón de Dios está el deseo de que todas y que todos, toda la humanidad, podamos disfrutar un día de vivir al lado suyo por la eternidad. Y la pregunta sería, entonces, ¿qué impide que yo pueda realmente pasar ese tiempo con Él, verdad? Aunque no es tiempo, porque va a ser eterno. ¿Qué impide? Lo que impide es nuestro pecado, es nuestra rebelión contra Dios. Y tú puedes decirme, bueno, pero yo no me rebelo contra Dios, o sea, yo no estoy viviendo en contra de Dios. Al contrario, yo creo en Dios. Y claro, yo también pienso que lo que tú me estás diciendo es verdad. Pero déjame decirte que cada vez que tú vives sin tomar a Dios en cuenta en tus planes, en tus decisiones, en tus proyectos, sencillamente Dios no forma parte de tu vida. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Significa que puedes tener un Dios nominal, pero no un Dios por el cual tú vives. Eso significa que no tienes una relación estrecha con Él, ¿verdad? De otro lado, todo el tiempo estamos pecando contra Él. Todo el tiempo ofendemos a Dios. Por eso es que te decía que lo que nos separa es nuestra rebelión. Y porque conscientemente muchas veces hacemos cosas que sabemos que son incorrectas, las hacemos voluntaria e intencionalmente. Las cosas que imaginamos que pueden ser pequeñas, intrascendentes, insignificantes, finalmente es pecado. La mentira, el guardar resentimiento contra alguien que nos cuesta perdonar, ¿no? El tener de repente envidia de algo que otros tienen. El pecado es sutil, pero está allí, está presente. Nosotras de alguna u otra manera ofendemos al Señor. Y es importante también que te diga que Dios no evalúa nuestros pecados por la dimensión de los mismos. Es decir, no es que si es un pecado grosero va a haber mayor castigo por eso. Y si es un pecado pequeño, ínfimo, insignificante, entonces va a haber es menos importante a los ojos de Dios. No es así. Porque hablando de un Dios santo y de un Dios justo, todo el pecado realmente es pecado y no existe desde la perspectiva de Dios, no existe una medida para un pecado grande o pequeño. Simplemente ofenderle a Él y hacer las cosas a nuestra manera, dejándolo a Él de lado, es vivir separados de Él, ¿verdad? Ahora, quiero contarte parte de mi testimonio. Cuando yo era chicuela, realmente tenía un problema muy grande en mi vida. Y es que mentía muchísimo, por todo y por nada. No había día que yo no dijera una mentira. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que para sostener una mentira lo que uno necesita es decir otra para poder hacer que esa mentira parezca creíble, ¿se entiende? ¿No? Seguramente que también te pasaba a ti. Entonces realmente se volvió un hábito en mi vida. Tú me preguntas por qué, inclusive eran mentiras que ni siquiera tendrían sentido, porque por cualquier cosa podía hacerlo. Y hasta que llegó un momento en el que leyendo la palabra de Dios, la Biblia, me encontré frente a dos pasajes que realmente me llevaron a reaccionar y me llevaron a estremecer. Yo quiero leerte uno de ellos que está en Proverbios 6, 16 al 19. Dice, toma nota por favor porque esto es sumamente importante de lo que te estoy mencionando hace un instante, que Dios no tiene
desde su perspectiva, no dimensiona los pecados como grandes ni pequeños. Dice en la palabra de Dios, hay 6 cosas que el Señor odia. No, dice el proverbista, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Dice claramente que son 7 cosas que el Señor odia y que el Señor detesta. ¿Qué significa? Lo primero que tienes que considerar es que Dios está detestando en la misma medida estas 7 cosas, estos 7 pecados. La primera es los ojos arrogantes. ¿Sabes a qué se está refiriendo? Está refiriendo simplemente al orgullo que puede expresar cualquier persona cuando no reconoce sus errores, cuando se siente superior a los demás, ¿verdad? El orgullo deja automáticamente fuera al Señor de la vida. ¿Sabes por qué? De la vida de uno. Porque lo que pasa es que hay un sentimiento de superioridad y de autosuficiencia. Entonces, no necesito a Dios. El orgullo es algo que está presente en la vida de los seres humanos y es importante que lo consideres. Un segundo punto, la lengua mentirosa, que se refiere a cualquier media verdad, a una exageración, y fue justamente en este punto donde yo me sentí claramente confrontada de parte de Dios, ¿verdad? Yo nunca imaginé que Dios aborrecía un pecado que yo consideraba insignificante. ¿Te das cuenta? Porque desde nuestra perspectiva, tal vez vemos las cosas de una manera, pero Dios las ve en forma distinta. Para Él era exactamente lo mismo. El hecho de que pueda mostrar orgullo como el que pueda mostrar una mentira. Y viene el tercero, dice, las manos que matan al inocente. Aquí se hace referencia a aquellos homicidas, a los que son asesinos. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque este podría ser un pecado que tú dirías, pero yo nunca he matado a nadie, ¿verdad? Este es un pecado realmente grave, es un pecado grosero. Pero ¿sabes qué? A mí lo que me llama la atención es que Dios pone en la misma bolsa este pecado que nosotros podríamos considerar tan grande, al mismo nivel de detestarlo. Lo detesta tanto como la mentira y como el orgullo. ¿Te das cuenta? 4. El corazón que trama el mal. Y aquí está hablando acerca de malos pensamientos, de malos deseos, de malas intenciones. Nadie las ve, pero Dios sí, ¿verdad? Y es algo que también Él detesta. 5. El testigo falso que habla mentiras. Nuevamente está haciendo referencia a la mentira. Imagínate lo importante que es para que nosotros nos demos cuenta de lo que significa para el Señor este pecado también, ¿no? Solamente que aquí es mentira contra otros. Estamos hablando de juicio, estamos hablando de crítica, estamos hablando de chismes, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas que nosotros ejercemos algún tipo de falsedad o de mentira en contra de terceras personas. 6. Los pies que corren a hacer lo malo. Se está refiriendo a dejarnos llevar por impulsos o deseos de hacer cosas que sabemos conscientemente que son incorrectas delante de los ojos de Dios. 7. El que siembra discordia en una familia, que puede ser por un comentario malintencionado, que puede ser por intereses personales, ¿verdad? Puede ser a causa de envidias, etc. Dime tú si no conoces alguna familia que se haya dividido de pronto por una herencia, peleándose por una herencia. Dime tú si no has visto familias divididas por malos comentarios o por comentarios malintencionados. La pregunta que cae de madura es, ¿quién está libre de alguno de estos pecados? La respuesta es ninguna. Ninguna. No estamos libres, porque si no es un hecho, es con un pensamiento o con una intención que terminamos ofendiendo a Dios y pecando contra Él. Pero déjame continuar con mi testimonio. Ese fue uno de los pasajes y te das cuenta, allí el Señor me dio de alma. Pero luego
leí otro versículo que de verdad me dio muchísimo temor. Y está en Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Al leer este pasaje, créeme que mi temor y mi preocupación se acrecentó, porque me pude dar cuenta que a causa de mis mentiras constantes estaba en riesgo el poder vivir por la eternidad con Dios. ¿Te das cuenta? Estaba en riesgo que yo pudiera vivir eternamente separada de la presencia de Dios, porque lo que dice aquí es que todos estos pecados que se mencionan en este versículo tendrán su destino, dice, en el lago de fuego. Está hablando de una eternidad sin Dios. Ahora, esto es algo muy serio y que tendríamos realmente que considerar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque realmente nosotras podemos decidir dónde finalmente vamos a querer pasar la eternidad. Y digo decidir, ¿sabes por qué? Porque Dios mismo ha provisto la solución para que nosotras podamos reconciliarnos con Él. Porque si lo que nos separa es nuestra rebelión y el vivir sin tomarlo en cuenta, cuando nosotras venimos y queremos tener una relación cercana con Él, entonces lo que tenemos que dejar fuera de nuestras vidas es las prácticas de pecado. Pero como somos seres humanos y definitivamente seguiremos pecando, ¿sabes qué significa el acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él? Que nos arrepentimos genuinamente de todas las cosas que hemos estado haciendo en contra de Él. Y cuando hacemos eso y nos arrepentimos genuinamente y le pedimos perdón por nuestros pecados, ¿sabes qué? El Señor nos da al Espíritu Santo que viene a vivir en nuestros corazones. Y lo que significa es lo siguiente, que nunca más vamos a tener que vivir dominadas ni esclavizadas de alguna manera a los pecados, sino que vamos a vivir teniendo victoria sobre los mismos. Ahora, tú me vas a decir, ¿qué pasa cuando de pronto peco de una u otra manera? Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que cada vez que tú te das cuenta, porque el Espíritu Santo te va a llevar a darte cuenta que estás cometiendo algo que es una ofensa contra Dios, entonces en ese momento volverás a acercarte a Dios, a arrepentirte de lo que has hecho en forma incorrecta, y Dios dice que nos va a volver a limpiar de toda nuestra maldad. Es decir, que Él mismo nos da esa alternativa para poder tener nuestro corazón limpio delante de Él. ¿Te das cuenta? Ahora, esto obviamente, todo ese acercamiento a Dios no puede darse de una manera humana. No hay ningún esfuerzo que podamos hacer realmente para acercarnos a Dios y obtener la salvación simplemente por méritos propios. Por eso es que vino Cristo, ¿no? Y era necesario que alguien como Él, sin pecado, pudiera pagar el precio de nuestros pecados, llevándolos en la cruz allí, ¿verdad? Y hizo que de alguna manera, por su sangre derramada en la cruz, pudiéramos nosotros no solamente tener perdón de pecados, y no solamente tener vida eterna, ¿no? Con Él. Esa seguridad de que un día que muramos vamos a ir a vivir a la presencia de Dios, sino que también Él nos permite darnos cuenta que necesitamos poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Él. Eso es importante, que tú puedas darte cuenta que tú puedes decidir dónde quieres pasar la eternidad. O te reconcilias con Dios, le pides perdón por tus pecados, le rindes tu vida por completo y dejas que realmente Él empiece a tomar el control y dirigir tu vida de aquí en adelante. O si decides seguir viviendo de la misma manera que lo has hecho hasta hoy, dejando a Dios en forma distante de tu vida. Es algo que tú tienes que decidir, ¿verdad? Pero Dios espera que realmente pongamos nuestra confianza en Cristo y que podamos llevar nuevamente a una relación estrecha con Él. Vamos a leer 2 Corintios 5, 17 y 21. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona.
La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba con Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Fíjate lo que dice aquí, que cuando tenemos esta reconciliación con Dios por medio de Cristo, donde Él ya no va a volver a tomar más en cuenta nuestros pecados pasados, empezamos una nueva vida con Él. Eso es lo que dice aquí, claramente este texto, porque hay una vida antes de tener de Cristo y una vida después de Cristo. Y tiene que ver con fe, con creer en lo que Él ha hecho. Eso significa que podemos obtener la salvación y también la vida eterna con Dios. Y hoy puedes decidir realmente dónde quieres vivir y pasar el resto de la eternidad. Dios ha puesto la solución en nuestras manos, pero la decisión tienes que tomarla tú. Si tú quieres hacerlo en este día, déjame orar y si tú deseas, puedes también hacer esta oración allí donde estás. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, sé que he estado tomando decisiones sin tomarte en cuenta en mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida. Quiero pasar la eternidad en tu presencia. Reconozco que enviaste a tu Hijo Cristo Jesús para que muriera en la cruz por mis faltas y de esta manera reconciliarme contigo. A partir de hoy quiero vivir para ti, por las cosas que son trascendentes en la vida y no por mis propios intereses. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que vengas a vivir a mi corazón. Me rindo completamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, y sin darnos cuenta, terminamos hoy con este último tema de nuestra serie impresionante. Pero déjame decirte que pronto iniciaremos una nueva serie, así que queremos decirte que estés atenta a la comunicación que vamos a transmitir a través de nuestras redes, ya sea de Instagram o de Facebook, entrenosotros.acm. Esas son las cuentas que tenemos y allí vamos a poder lanzar toda la comunicación y la publicidad sobre la nueva serie, así que si Dios quiere nos veremos pronto. Chao.